Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Oremos. En este momento, Padre, pedimos tu dirección, que tu Espíritu nos hable acerca de la salvación. Para los que no te conocen o no saben dónde irán, ayúdalos a concentrarse en las palabras de Jesucristo y que sean salvos. Y que nosotros como hijos tuyos podemos regocijar en la obra de gracia que has hecho en nosotros. Te damos gracias, te damos la gloria, Dios nuestro Padre. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Bueno, Jesús, aquí está hablando a Nicodemo, como ya hemos visto, y así no han estado con nosotros. Hay una conversación de un hombre religioso, Nicodemo, y está hablando con Jesús, y Jesús le habla del reino de Dios. Y lo más importante, hermanos, lo más importante, amigos, es el reino de Dios. ¿Por qué dijo Jesucristo? Busca que primero el reino de Dios. Y le habla a Nicodemo del reino de Dios y cómo entrar al reino, porque ese día viene. Cristo, Dios el Padre, Dios el Hijo, el Espíritu Santo trabajando en amor, unidos para traer salvación al mundo y para que haya entrada en el reino. Y Jesús le está diciendo a Nicodemo cómo entrar. Y bueno, y Jesús dijo, hay que nacer de nuevo. Un repaso de lo que hemos visto. Hay que nacer de nuevo. El capítulo 3 habla de eso. Es un nacimiento nuevo y espiritual. Entonces, pensemos en eso. Es un nacimiento nuevo y espiritual. Y saben que Nicodemo, en esta conversación, Jesús le dice, en otras palabras, tú tienes suficiente luz. ¿No sabes esto, Nicodemo? Tú tienes suficiente luz para entender estas cosas. Y Jesús dijo, tú has leído la ley. Tú sabes lo que el Antiguo Testamento habla de nacer en espíritu. Habla de la obra de Dios por el espíritu. Entonces, Nicodemo, ¿por qué no puedes ver esto? Y también Jesús le dijo, yo estoy en tu presencia, yo doy testimonio del Padre y el Padre está en mí y yo estoy enfrente de ti, el Mesías. Y eso es otra evidencia para Nicodemo. Y además Jesucristo habló de maneras que no era complicado. Jesucristo habló de lo terrenal, del viento, de hablar de las cosas espirituales, si se recuerdan, del viento. Entonces Nicodemo no tenía excusa para no creer. Tenía todo lo suficiente para creer. Y eso fue la conversación, una parte que vimos. Jesús también dijo que la salvación es por fe y que Dios envió a su Hijo. Dios demostró este amor para el mundo en que envió a su Hijo. Entonces el Señor le habló acerca de la ruina, de la separación de Dios, porque eso se llama, cuando hablamos de Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y eso es separación, y eso es ruina eterna, es la muerte eterna. Entonces, de eso le está hablando. Continuamos. Y habló de amor, pero ahora Jesucristo va a expandir, va a explicar la condenación. Entonces, los versículos que vienen, vamos a ver condenación. Y hermanos, para nosotros sería bueno
decir, Dios, enséñame, porque yo tengo que compartir el evangelio. Como la palabra lo dice acerca de la condenación para nosotros, pero para los que no creen en Cristo ahorita, si usted está con nosotros, amigo, amiga, y oiga bien lo que es la condenación, porque eso viene. Entonces, esto es para nosotros dos, sea un creyente o un incrédulo. Entonces, vamos a ver número 1 aquí, la verdad sobre la condenación. Jesucristo dice la verdad sobre la condenación. Y esto es la perdición y lo explican. Miren versículo 18. Miren lo que dice. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Viendo este versículo, fíjense que todo humano que ha existido cae en una de dos categorías. Solo hay dos categorías y Jesús lo menciona aquí. Y sería eso. Número 1, no es condenado. Eso es la primera. Uno que no es condenado. Y la segunda, ya ha sido condenado. Esas son las dos categorías. El mundo no hay otro. No hay medio camino. Uno no es condenado o ya es condenado. Jesús habla de los que tienen vida eterna y los que son condenados a la muerte eterna. Y la pregunta para nosotros hoy día es esto: ¿en cuál de estas dos estamos? ¿No eres condenado o ya eres condenado? Y unos preguntan, ¿qué tengo que hacer para ser condenado? ¿Has oído eso? ¿Qué tengo que hacer para ser condenado? ¿O cuánto pecado tengo que hacer para ser condenado? Si nosotros pensamos así, que cuánto tengo que hacer para ser condenado, erramos. El asunto no es cuánto pecado tengo que hacer para merecer la condenación y compararlo con mis buenos actos o mis buenas obras, porque la verdad es que todos merecemos la condenación. Todos. Simplemente es la razón que todos somos condenados porque estamos en Adán. Oigan bien, para entender cómo Dios nos ve a nosotros, tenemos que entender que todos estamos en Adán. Es decir, bien, hemos descendido de Adán y Eva. Y el que pecó en el jardín, sabemos que fue Eva también, pero Dios pone responsable a Adán. El que pecó en el jardín, Adán, trajo el pecado y la condenación a todo el mundo. En su tiempo, usted puede leer Romanos y usted verá más 5.12, Romanos 5.12, y verás allí que todo el mundo está en pecado por Adán. Amigos, piensa en esto, el mundo entero está bajo juicio. El mundo entero, desde que fueron concebidos, toda persona, desde que fueron concebidos, la naturaleza humana ya era pecaminosa. Uno no se hace pecador por sus hechos. No, uno es pecador por su naturaleza. ¿Entienden eso? La diferencia. Oigan lo que dice Romanos 3, 10 al 12. Si lo quieren buscar rápido, bien, pero lo voy a leer. Romanos 3, 10, 12, 10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera, ustedes digan conmigo, no hay ni siquiera uno. Unos dicen esto, pues, yo no creo que eso es justo. ¿Por qué? La razón que unos dicen eso es porque ellos culpan a Adán. Fue la culpa de Adán. Amigo y amiga, usted haría lo mismo que Adán y Eva, estando en el jardín. Somos todos culpables. Y otros dicen, eso es una sentencia tan severa. ¿Por qué Dios condena a nosotros? Nosotros no era nuestra culpa. No, somos culpables todos nosotros. Otros dicen, no creo que Dios es así. Dios es un Dios de amor y Dios no va a condenar.
Eso es errar, eso es no entender quién es Dios. Y hermanos y amigos, por esa razón, la realidad de la condenación que Cristo habla a Nicodemo es tan importante y se entiende mejor a la luz de quién es Dios. Tenemos que entender quién es Dios. Es cierto que Juan 3:16 nos habla del amor de Dios, pero el mismo versículo nos dice del peligro en el cual el mundo está. El versículo habla del amor de Dios, pero el versículo habla del peligro en el cual el mundo está. Y Él quiere salvarnos de ese peligro. Entiendan bien. No olvidemos que la misma razón que Dios entregó a su Hijo a la muerte de la cruz demuestra que Dios es santo, santo, santo. ¿No cantamos eso? La santidad de Dios. Y que también Él es juez justo. ¿A cuántos de ustedes le gusta que la ciudad o digamos el estado tienen jueces justos? ¿Cuántos le gustan que haya jueces justos? Sí. ¿Y saben quién es el juez del universo? Dios. Y Él es justo. Y tiene que dar el precio o dar la paga del pecado al que peca. Viendo eso, Él no puede pasar por alto nuestro pecado por su ira santa. No puede. Entonces, cuando Jesús le habló a Nicodemo de la condenación, en versículos 18 al 21, le habla de qué? Le habla de juicio. La gente hoy día no le gusta hablar de juicio. Hay juicio que viene. Es decir, que Dios, como juez, ha examinado el caso de su corazón, de mi corazón, del corazón del mundo. Dios ya ha examinado el caso y todos son culpables de su pecado y nadie hace lo bueno, ni siquiera uno. Eso es el caso, Dios lo vio, lo juzgó, merecemos la muerte eterna. Por esa razón, Él ha dado la sentencia de muerte eterna separado de Dios en un lugar de tormento. Y Jesús dijo, y serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, repetimos ahora la pregunta. ¿En cuál de estas dos estamos? ¿No eres condenado o ya eres condenado? ¿Cuál de esas dos? Ahora, gracias a Dios que Jesús no vino para condenar. Él vino para salvar. En el contexto que estamos viendo, Jesús le dice a Nicodemo de las buenas noticias, de cómo puede escapar el juicio que viene. Y él dice, hay que nacer de nuevo. Juan 3:16 también demuestra el amor de Dios, santo y justo, y extiende su misericordia hacia nosotros. Y puso el castigo de nuestros pecados ¿en quién? En Jesús. Él puso el castigo de mi pecado en Jesús. Entonces Jesús lo tomó el inocente muriendo por los injustos y pecadores. Ahora, los que están en Jesucristo ya no están en peligro. ¿Usted ha recibido a Cristo como Salvador? Ya no están en peligro. La Biblia dice en Romanos 8:1, la Biblia dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, ya vimos la verdad sobre la condenación número 2. Ahora vamos a ver la verdad sobre cómo escapar la condenación. Vamos a ver la verdad sobre cómo escapar la condenación. ¿Qué es lo que hace la diferencia de estar bajo condenación y no estar, de estar bajo condenación y no estar bajo la condenación? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué hay una distinción? ¿Cómo se separa? ¿Cómo voy de un lugar a otro? Y miren versículo 8 otra vez. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
la diferencia entre los que creen y los que no creen. No es complicado. Es la ceguera espiritual que lo complica. Jesucristo habla de fe, de creer en lo que Dios dice en su palabra, de su Hijo. Es creer en Él, es creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ustedes saben que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esta fe, y para aclarar, esta fe que nos salva no tiene nada que ver con una medida de fe que usted posee. Para que digas, yo tengo fe en mi fe, yo tengo grande fe. No, no es la medida de su fe. Aunque Jesucristo habló de medida en diferente contexto. Lo que vemos aquí no es la gran fe de uno, sino es una fe humilde de un niño. De un niño, dice Jesucristo, la fe de un niño para poder entrar al reino de Dios, que cree que el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, Jesucristo, no es fe en su fe, que yo tengo gran fe, es fe en el objeto de nuestra fe. El objeto de nuestra fe es Jesús. Entonces, oigan lo que dice primer libro de Juan 5, 11 al 13. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Dios quiere que usted ponga su fe en el testimonio que Él ha dado de su Hijo. Y específicamente, hermanos, ¿cuál es el testimonio? Pablo lo dice en 3 partes. Es la muerte de Jesucristo, que fue sepultado y Él resucitó de los muertos. Eso se llama el evangelio, que Cristo fue crucificado, murió, fue sepultado y resucitó el tercer día. Cuando usted comparte el evangelio, hermano y hermana, tiene que hablar de la muerte de Cristo. Tiene que hablar que sí fue sepultado, murió en verdad y que Él resucitó el tercer día. Todo esto hizo en lugar de nosotros. El sustituto es Jesucristo. Salvación es un regalo de amor de Dios para recibir por fe. Es creerlo de corazón. Por ejemplo, Romanos 10, 9 al 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice que es de corazón, creer de corazón. Y ¿se recuerdan de un hombre en el libro de Hechos? El carcelero. ¿Cuántos se recuerdan del carcelero en el libro de Hechos? Y vino un temblor, terremoto. Él había oído a Pablo en esa prisión y estaba asustado pensando que los prisioneros se habían oído y él vino y creo que dice que estaba temblando y dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y cuando creemos en Jesucristo, lo que murió, que fue sepultado y resucitó de los muertos, eso nos justifica. Usted no puede justificar su vida, nadie puede. Es Dios que justifica y que nos abre la mente y corazón para ver nuestra necesidad para Jesucristo, para recibirlo y nos justifica. Gálatas 2:16 dice esto.
sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Tristemente, hermanos y amigos, muchos no ven la necesidad urgente para humillarse y arrepentirse de su pecado y poner su fe en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Eso nos trae al punto número 3. El punto número 3 lo vamos a ver en versículo 19 y 20. Número 3, la verdad sobre los que mueren condenados. La verdad sobre los que mueren condenados. Número 3, la verdad sobre los que mueren condenados. Hermanos y amigos, si al final de la vida de una persona uno es condenado, si termina su vida y es condenado, ¿quién tiene la culpa? Miren versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Unos puntos importantes aquí para ver este versículo 19 y 20. La condenación, no vemos aquí, la condenación no es culpa de Dios. Dice que hay condenación porque la luz, y dígame, ¿quién es la luz? Jesucristo. Hay condenación porque la luz ya vino al mundo. Dios, en otras palabras, Dios ha dado suficiente luz espiritual para que vean su necesidad de un Salvador. Luz representa lo que es verdad, representa al Señor Jesucristo. Él es verdad, el camino y la verdad y la vida en comparación con lo falso y lo oscuro. Y entonces, luz es lo que Él da. ¿Se recuerdan cómo fue salvo Abraham? Por fe. Él fue salvo por fe. Y Dios le dio una promesa que iba a bendecir la descendencia de él. Iba a bendecir y multiplicar y él lo creó y Dios lo contó como justicia, lo justificó por su fe. Ahora, una pregunta, ¿sabía Abraham de que Jesucristo iba a venir, iba a ir a la cruz, sepultado y resucitar? ¿Sabía eso Abraham? No. La luz que Abraham tuvo respondió a la luz y fue contado por él por justicia. Otro ejemplo. Los discípulos, cuando los primeros discípulos que ya estudiamos, la primera parte de Juan, los discípulos que vinieron, ellos ya sabían que Jesús iba a ir a la cruz, pues, y ser sepultado y resucitar. ¿Sabían eso? No. Entonces, ellos sí pusieron su fe en la luz que el Mesías ya vino. Porque ellos dijeron, este es el Mesías, hemos encontrado el Mesías. La fe de ellos en la luz que Dios le dio fue suficiente. Y amigo, hoy día Dios le da luz. ¿Saben cuál es la luz hoy día? Que Cristo ya vino. Cristo ya murió y testifica del Padre. Y Cristo ya resucitó. Y ese es el testimonio del Padre. Y hay que, por fe, como un niño humilde y arrepentido, decir, Dios, yo soy pecador, sálvame a mí. Y Dios, con su gran misericordia y el poder de Él, por el Espíritu Santo, te dará por fe un nuevo nacimiento y vida nueva en el Señor Jesucristo. Tenemos que entender que la culpa no es de Dios. Dios da suficiente luz. Ahora, la condenación es culpa del corazón de uno. El problema es que la gente ama su pecado. Miren lo que dice, continuando en versículo 19. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Muy claro fue Jesucristo. El mundo ama su pecado. El mundo ama sus falsos dioses.
que ha hecho en su mente y su corazón. Eso se llama idolatría. Cada vez que usted dice, no, yo creo que Dios es así, yo creo que Dios es así, y usted forma su propia opinión de quién es Dios, eso se llama idolatría. Usted tiene que ver lo que usted piensa y compararlo con las escrituras y arrepentirse de su manera de pensar, de su forma de pensar de Dios y verlo como Dios lo dice en su palabra. Y arrepentirse, yo creo en este Dios que envió a su Hijo a morir por mis pecados. La gente ama sus tradiciones. La gente quiere tener control de su vida. No, la culpa está en esto. Rechazan a Cristo. Y por consecuencia se condenan ellos mismos por rechazar a Cristo. Han rechazado tan gran salvación. Y Jesús lo explica y odian la luz porque expone sus obras malas. No quieren que Dios reine sobre ellos, reprendiéndoles de sus pecados, diciéndoles lo que es malo. No quieren oír, no me digas que lo que yo estoy haciendo es malo. No, yo voy a continuar haciendo esto. No quieren eso. No quieren oír lo que es bueno, no quieren la luz. No, me gusta más las tinieblas porque yo puedo seguir haciendo lo que yo quiero hacer. Pero cuando hay luz, reprende. Y eso es lo que Jesucristo hace. Como en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. ¿Qué hacía Dios para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento? Dios enviaba profetas para enfrentar el pecado del pueblo Israel. ¿Y qué pasaba? Solo querían oír cosas favorables. Y no querían oír lo recto, no querían oír lo que Dios tenía que decir. No me hablan de eso, háblenme de cosas que me van a animar, háblenme de cosas que son buenas y ellos iban a oír. Pero en el tiempo de Jesús, Jesús dijo esto del mundo: mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. ¿Saben por qué la gente no viene a Cristo? Porque Jesús, cuando la luz de Cristo viene, Dios dice, mire el pecado en tu vida, esto te va a condenar, y mire esto, y no eres justo delante de Dios. ¿Cómo describimos entonces los que resisten la luz? ¿Cómo describimos los que resisten la luz? Es un espíritu, hermanos, orgulloso. Es un espíritu autosuficiente que no necesita a Dios. Son cegados en la oscuridad de su pecado. Por eso, amigos, requiere humildad. Humíllase cuando Dios habla que eres pecador, humíllase delante de Él. Arrepiéntase de su pecado para recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Hermanos en Cristo, para nosotros debemos estar orando por los que están cegados. ¿Qué hacemos en estos tiempos? Orar por los que están cegados. Ahora, oigan lo que dice Hechos 26, 18. Para que el Señor abre sus ojos, para que se convierten de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciben por la fe que es en Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hay una batalla, y la batalla es que el enemigo está cegando y está usando la rebeldía del corazón de la gente para que no vean. Y debemos de orar. Una nota: la ceguera espiritual, a veces en la ceguera espiritual, Dios permite gran aflicción. ¿Cuántos de ustedes han oído de unas personas que han pasado por gran aflicción y por fin llegan a los pies de Jesucristo? ¿Cuántos han oído de personas? Y a veces personas no responden hasta que Dios permite algo muy difícil en su vida para despertarlos. Y amigo, a veces, y amiga, Dios tiene que permitir cosas severas. Miren la vida de Pablo, cómo Dios lo despertó a Pablo, lo salvó a Pablo. Y entonces no esperan hasta ese momento, responden ahorita por el gran amor que Dios comunica a través de su palabra, la verdad.
y cómo llegar y cómo entrar al reino de Dios, el cielo. Entonces, hermanos, nosotros, cuando usted comparte el evangelio, tenemos que hablar la verdad en amor. Incluye reprender y decir, esto es pecado delante de los ojos de Dios. Pueden usar la ley para que su conciencia sean convencidas o la conciencia sea afectada. Por ejemplo, no robar. ¿Quién ha robado? Todos hemos robado. Y esa conciencia le condena a uno para que corran a Cristo y digan, yo recibo a Cristo como mi Salvador. En contraste con los que no vienen a la luz, hay vida para los que sí vienen a la luz. Miren versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Cómo venimos a Jesucristo? ¿Cómo venimos a esa luz? Es por gracia. Es por la gracia de Dios que nos alcanza. Este versículo está hablando de la obra de Dios en nosotros, alcanzándonos y obrando en nosotros. Y se recuerdan, hermanos, cuando vinieron a Jesús, cuando primero venimos a la luz. ¿Qué hizo Jesucristo cuando venimos a la luz de Jesús? Nos reprendió, nos mostró nuestro pecado y nuestra necesidad de Él. Y lo recibimos, nos arrepentimos de nuestros pecados y creímos en Él. Y fue por su gracia que nos trajo a ese punto de salvación y nacimiento nuevo. El que practica la verdad es la persona en la cual Dios está obrando y habrá fruto. Y hermanos, tiene que haber fruto. Dios me está transformando para que sea más como Cristo y Él está obrando. Comenzó la obra en mí y lo va a perfeccionar. Así que, hermanos, es la gracia de Dios obrando en nosotros, produciendo el querer como el hacer por su buena voluntad. En conclusión, hemos visto que 3 cosas básicamente. La verdad sobre la condenación. Recuerde, Cristo le está comunicando a Nicodemo. Número 2, hemos visto cómo escaparla, dijo Jesucristo. Y número 3, Jesucristo nos dice por qué muchos no deciden venir a Él. Y voy a leer un versículo más, Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tal vez, amigo y amiga, tal vez usted ha puesto atención a la palabra hoy y dices, yo quiero recibir a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Usted dice en su corazón, yo veo mi pecado y yo veo que estoy condenado sin Cristo. Entonces haga esto. Humíllase delante de Dios, allí en su casa, en su corazón. Humíllase delante de Él, arrepentido de su pecado y dile de todo corazón, Dios, yo sé que soy pecador. Yo sé que merezco la muerte y la condenación en el infierno. Mas yo creo que tu Hijo vino a morir en la cruz y que fue sepultado y lo resucitaste de los muertos. Yo creo que la sangre de Cristo me perdona de mis pecados. Ven a mi vida, sálvame y hazme una nueva persona en Cristo. Y gracias, por fe lo recibo como un regalo. Y dile gracias, porque a los que invocan el nombre del Señor serán salvos. Hermanos, lo que debemos tener en nuestro corazón es estar agradecidos. No se olviden de lo que el Señor hizo, la obra de gracia en su corazón, bendiciendo el nombre de Dios, alabando lo que usted ya tiene vida en Él y comparte el Evangelio con los demás. Vamos a terminar en oración. Oremos. Padre, yo doy gracias por tu palabra sencilla, que hay que tener fe en el Señor Jesucristo, poner nuestra fe en la obra que Él hizo en la cruz y que también resucitó de entre los muertos. Ayuda a tus hijos a estar agradecidos
y también para los que no te conocen, se humillen arrepentidos y viendo el peligro de condenación, pero el gran amor de Dios que nos alcanzó para salvarnos a través de Cristo. La obra es tuya, obra en gran manera en los que no te conocen. Todo esto pido en el nombre de Cristo. Amén.